Que se queden conmigo, sí. Qué bueno es Dios. Dígale al que está junto a usted, estás en el mejor lugar. Porque Dios va a hablar de esta noche. Pueden ocupar sus lugares. Realmente disfrutábamos el tiempo de exaltación a Dios, tan apasionada y tan extravagante. Como veíamos a los jóvenes tocar con tanta pasión y hacerlo con tanta alegría para Dios. Y realmente cuando estaba allí y veía, observaba cómo tocaban esos tambores proféticos, y mientras estaba ahí sentía en mi corazón que estábamos en la línea del frente de batalla y que mientras golpeábamos en la tierra algo estaba pasando en los cielos, que realmente algo estaba ocurriendo en los cielos. Señor, no estamos en cualquier lugar. Esta es una casa que está en la línea del frente de batalla. Yo quiero ir rápidamente a la palabra. Me acompaña mi esposa. Yo quiero que ella se ponga de pie. Ella, mi esposa, mujer de mi pacto. 20 años estamos juntos en la obra del ministerio. Veo que hay tantos jóvenes aquí. Y hacer una pequeña introducción. Yo conocí al Señor cuando tenía 15 años. Era una adolescente cuando acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal. A los poquitos días fui lleno del Espíritu Santo. Recuerdo que en aquellos días yo concurría a la iglesia bautista del barrio. Recién la iglesia estaba haciendo una avanzada evangelística y nosotros aceptamos al Señor en esos días. Pero la iglesia bautista de aquellos días no era la iglesia bautista de hoy. Esto que estoy viendo acá. Y yo recuerdo que en aquellos días, cuando yo acepté al Señor, me habían escrito en la tapa de mi Biblia algunas oraciones porque yo no sabía orar, y me dijeron que la manera de conocer a Dios era orando. Así que un maestro que me discipuló me había escrito en las tapas de mi Biblia algunas oraciones, y yo, que no sabía orar, tomaba esos modelos de oración con 15 años y leía esas oraciones y trataba de esa manera de tener relación con Dios, porque me decían, la oración es lo que te va a llevar a conocer a Dios y a tener relación con Dios. Así que yo tenía unas 6, 7 oraciones en las tapas de mi Biblia. Entonces yo leía una para un día, otra para otro día, en la noche, y a veces repetía varias veces la misma oración, pero no sabía, tenía 15 años, no sabía nada. Algunos textos de la Biblia que comenzaba a memorizar, y mientras uno de esos días yo leía y repetía esas oraciones, yo decía, Señor, yo quiero conocerte. Una de las oraciones decía, Señor, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero conocerte, Señor, quiero conocerte. 15 años orando en mi habitación. De repente algo pasó, el fuego de Dios me envolvió y comencé a hablar en lenguas que yo no conocía, y estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Faltaban unos poquitos días para bautizarme en las aguas. Cuando yo fui a contarle la experiencia, me bauticé esos días y fui a contarle al encargado de la iglesia esos días, él quedó sorprendido de lo que me había pasado.
Y recuerdo que para ellos era toda una experiencia nueva, para la iglesia, que estas cosas comenzaran a suceder, porque en los hogares la gente estaba siendo bautizada y llena del Espíritu Santo. Desde aquellos días le sirvo al Señor hasta hoy. Ya ahora tengo 44 años. Le he servido a Dios desde mi adolescencia. Desde los 18 años a tiempo completo he salido ya a 20 naciones a ministrar la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay muchos jóvenes, hay muchos adolescentes. Y es mi oración que se levante en medio de todos estos jóvenes una generación de renuevo. Que también ellos sean llenos del Espíritu Santo. Que puedan salir a las naciones de la tierra bajo una poderosa unción profética para impactar a las naciones con el mensaje de la palabra de Dios. Que esto que está pasando en esta casa pueda extenderse al norte, al sur, al este y al oeste de nuestra nación. Quizás hay algún adolescente que usted lo vea y usted vea a un muchachito como me veían a mí. Un muchachito recién entregado al Señor. Pero hubo alguien que se ocupó de mí. Hubo alguien que me discipuló. Hubo alguien que me enseñó la palabra. Yo recuerdo que hubo alguien, era un joven pastor, él se llama Rubén Jiménez, hoy está en Estados Unidos. Era un joven pastor bautista. Y él me discipuló y me seguía y me perseguía y me llamaba y me buscaba y me dio, recuerdo, 12 clases de discipulado. Y sabe que muchas veces vuelvo a mi cuaderno de aquel discipulado. Lo que ese hombre sembró en mí hoy es un maestro de la palabra, un hombre que Dios ha usado mucho. Hace 20 años que no lo veo, pero esas 12 clases de discipulado a mí me revelaron mi destino profético y me plantaron en el propósito de Dios. Él me decía, Dios te salvó con un propósito. Dios tiene planes para tu vida. Ahora yo en ese momento era solo un adolescente. ¿Y qué podía darle yo a la iglesia en ese momento? ¿Qué era lo que yo podía darle a la iglesia como un adolescente de 15 años? Yo alabo a Dios por los hombres que tienen visión y que pueden ver en cada adolescente un apóstol. Pueden ver en cada joven un profeta. Pueden ver en cada joven un maestro de la palabra. Yo cuando los veía tocar aquí los tambores proféticos, digo, Señor, ahí hay un profeta. Ahí hay un apóstol, ahí hay un adorador profético, ahí hay profetas de guerra. Hoy usted ve unos adolescentes, unos jóvenes que están tocando. Digo, Señor, pero yo estoy viendo que estos transicionan y no solamente van a tocar el tambor, sino que van a ser intercesores, que van a entender que cada golpe de la espada de Dios es con pandero, es con trompeta y con tambor. La Biblia dice que Dios golpea a través del tambor al enemigo. Dice, cada golpe de la espada de Dios es con pandero, trompeta y tambor. Digo, Señor, que esto se transforme en intercesores proféticos. Hoy están fluyendo, pero como intercesores proféticos van a ser tremendos guerreros. ¿Sabe? Yo visito más de 40 iglesias por año. Viajamos mucho con mi esposa todo el tiempo. Y yo bendigo a este pastor. Escuché que es abuelo. Bisabuelo. Bendigo a este pastor porque de esas 40 iglesias que visito por año, 38 pastores no permitirían esto. De los 40, 38 no permitirían esta locura que vimos nosotros aquí. 38 no permitirían. Pero sé que este hombre, como aquel hombre, veía en mí una proyección. Y aunque decían, ¿qué puede dar este adolescente? Iba, golpeaba la puerta de mi casa y me decía, hoy es el día discipulado, dentro de una hora te espero en la iglesia. Y me buscó, y me buscó, y me buscó las 12 semanas. Me ministró, pero lo que él sembró en mi vida. Han pasado muchos años.
después ido al instituto bíblico y sabe que yo saqué una conclusión. Digo, fui 8 años al instituto bíblico para darme cuenta, después de los 8 años del instituto bíblico, para darme cuenta que todo lo que aprendí en el instituto bíblico, ese joven pastor me lo había enseñado en 12 clases de discipulado. Pero que sembró en mí, invirtió en mí, y no vio solamente lo que yo era en ese momento, sino lo que podía llegar a ser en las manos de Dios. Así que yo por eso veía acá, y no veía solamente lo que veía, sino que veo proféticamente. Y la proyección de estos muchachos y de estas muchachas, que con esta misma pasión puedan continuar en el tiempo sirviendo al Señor con todo su corazón. Yo quiero hablarles de pasión hoy. Quiero que hablan conmigo la Biblia. Cada vez que soy invitado por primera vez a una casa, no conozco al pastor. Personalmente es la primera vez que lo veo. No sé si él me vio a mí otra vez, pero yo lo vi hoy por primera vez. Para mí esta casa es nueva. Es la primera vez que los veo a ustedes, no conozco su historia. El pastor me llamó hace algunas semanas. Él me decía que me conocía, me nombró algunos pastores amigos que yo he visitado. Así que tengo certeza que lo que hablemos esta noche va a ser algo profético para esta casa. Por una directiva del Señor, cada vez que visito una casa por primera vez, he sido direccionado por nuestro Padre Celestial a ministrar este salmo, el Salmo 42. Está mi hijo menor también allí, Brian, en la puerta. No quiero ocupar tiempo para eso, pero allí van a encontrar algún material de nuestro ministerio, un ministerio apostólico, profético de enseñanza, y todas nuestras conferencias están grabadas en audio, en DVD, muchos manuales y libros que hemos editado en el tiempo están allí. Salmo 42. Es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Muchos, los que ya son creyentes de años, cuando yo empiezo a leer este salmo, algunos hasta lo van a comenzar a recitar de memoria. Cuando el Señor hizo que mis ojos se posaran sobre este salmo hace algún tiempo atrás, yo iba, lo leía y lo pasaba por alto porque digo, ¿qué voy a predicar del Salmo 42 que ya no se haya predicado? Es como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora. Usted repite esos salmos de memoria, están en los cuadros, en los hogares, los que tienen textos bíblicos, el Salmo 42, el Salmo 91. Y el Señor una y otra vez durante semanas me estuvo tratando para que volviera al Salmo 42, hasta que me dejé ministrar por Dios y Él me enseñó algunas cosas de este salmo que las quiero compartir con ustedes. Salmo 42. Primero la palabra salmo, diga salmo. Este salmo está dentro de un libro que tiene 150 capítulos o una colección de 150 canciones. La palabra salmo viene del original hebreo tejilín, que tiene que ver con la búsqueda de Dios a través de la alabanza. La palabra tejilín o tejilá tiene que ver con
el hombre que eleva su alabanza a Dios. El hombre que direcciona su alma a buscar a Dios. De allí viene la palabra salmo. Tiene que ver con altas alabanzas, o el hombre que levanta su alabanza para buscar a Dios. Eso es lo que significa la palabra salmo. No son simplemente canciones o poemas o poesías de gente inspirada, emocionada, sino que es gente que a través de diferentes procesos, buscó a Dios y elevó y alineó su alma para buscar el rostro de Dios. Cuando hablo de procesos, hablo de algo muy importante. Uno tiene que ser procesado para convertirse en un adorador. Diga, procesado. Para convertirse en un adorador. Uno vive un proceso. Uno de los salmos, por ejemplo, dice que el autor de ese salmo se habla a sí mismo. El adorador, hay momentos de su vida que se habla a sí mismo. Se habla a sí mismo el adorador y dice: alma mía. No es que le está hablando un pastor, le está hablando otra persona, un maestro, sino que él se comienza a hablar a sí mismo, se ministra a sí mismo y dice: alma mía, bendice, alma mía, al Señor. Y le dice a su propia alma: y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides todo lo bueno que Dios te ha hecho. Así que él comienza a hablarse a sí mismo en este proceso para buscar a Dios. Él muchas veces está tratando con sus fallas carnales, con sus deseos carnales, y está renunciando a muchas de las cosas que él quisiera hacer y tiene que dejar de hacer para adorar a Dios. Seguramente muchos de los que están aquí en este momento seguramente tienen una perfecta excusa para no estar aquí. Y a lo largo de la tarde surgieron un montón de situaciones para que usted no estuviera en este lugar, que le interrumpían sus pasos hacia la casa de Dios. Pero muchos de los que están aquí se obligaron a sí mismos a estar en este lugar. Y dijeron: yo tengo que ir a la casa de Dios, porque hoy Dios me va a hablar. Y le tuvieron que decir que no quizás a un familiar, le tuvieron que decir quizás que no a un amigo o a cualquier actividad que surgió en el momento para distraerlo a usted de sacar sus pies y sus pasos hacia la casa de Dios. Pero usted se determinó en eso y fue firme en lo que determinó. Y usted dijo: nada ni nadie va a desviar mis pasos de la casa de Dios, y yo me voy a la casa de Dios a alabar a Dios. Amén. Pero seguro muchos que no están, no pudieron hacer eso, y se desviaron sus pasos y se quedaron en el camino distraídos. Pero usted se obligó a sí mismo a estar en este lugar. Venció el cansancio, venció quizás hasta malestares en su cuerpo y se esforzó a sí mismo para estar en este lugar. Ahora eso tiene beneficios. Diga: eso tiene beneficios. Y eso genera resultados. Cuando usted se alinea con el plan de Dios, cuando usted dice: yo no me quiero salir del propósito de Dios, y uno es procesado, y en ese proceso uno va madurando en su relación personal con Dios. Y usted va entendiendo, vamos entendiendo, que el buscar a Dios tiene consecuencias maravillosas. Y que este Dios que adoramos es un Dios que quiere ser buscado, pero no solamente buscado, sino que a Él le apasiona dejarse encontrar. Así que Él se esconde por algunos momentos, solo para luego dejarse encontrar y sorprenderte de una manera extraordinaria.
Hay momentos que decimos, ¿y dónde está Dios en medio de este problema? ¿Y dónde está? Y Dios está ahí, está como jugando a las escondidas contigo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y de repente en medio de la reunión Dios dice, aquí estoy, te estaba esperando y voy a bendecirte, voy a derramar mi gloria sobre ti, voy a derramar mi presencia, voy a sanar tus enfermedades, voy a hacer milagros creativos en tu cuerpo, voy a salvar a tus seres queridos. Aquí estoy. Por eso hay en la palabra instrucciones precisas. Dice, buscad, buscad, buscad y hallaréis. Golpead la puerta, golpead, 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 que la puerta se os abrirá. Hay señales allí, hay instrucciones. Aplauda porque cada aplauso es un golpe a la puerta. Es un golpe a la puerta. Él dice golpead y la puerta se abrirá. Buscadme y me hallaréis. El que busca halla. El que busca encuentra. Y Dios se deja encontrar en esta casa esta noche. Dios se deja encontrar en esta casa esta noche. Hay algunos que llegaron buscándole a Él y lo buscaron en la mañana, lo buscaron en la tarde, pero en esta casa y en este auditorio Dios se deja encontrar por muchos esta noche. Y este Salmo 42 tiene como título en mi Biblia, mi alma tiene sed de Dios. Yo no sé la suya, pero la mía tiene sed de Dios. Tiene sed de Dios. Yo llevo 25 años predicando la palabra. He vivido experiencias extraordinarias con Dios. He viajado a las naciones de la tierra. He visto a Dios levantar muertos, sanar enfermos. He visto a Dios multiplicar recursos de manera extraordinaria. Ayer en la tarde hacíamos un recuento de cómo en algunas ocasiones Dios hasta multiplicó el dinero. Dice, qué loco ¿qué es lo que va a decir? Recuerdo en algún momento, y prepárese porque esta semana alguno de los que está aquí va a recibir y va a vivir este milagro. Y algunos se van a agarrar de esta palabra y van a decir lo que dijo el apóstol Fabián el domingo: Señor, yo reclamo esa palabra para mi vida. Si pasó con él, puede pasar conmigo. Si lo hiciste con él, lo puedes hacer conmigo. Voy a visitar una ciudad, un lugar muy pobre. Tuvimos 3 días ministrando bajo la unción, bajo la presencia de Dios. Fue algo extraordinario lo que Dios hizo en esos 3 días. La iglesia se esforzó para hacer toda esa actividad. Y cuando llegó el final de esos 3 días, recuerdo que el pastor me da un sobre y me dice: queremos bendecir su ministerio. Y pone una ofrenda en mi mano en ese momento. En un momento era tanta la necesidad que había, que lo primero que sentí en mi corazón, deseé humanamente, fue devolverle el sobre. Digo, Él me está dando a mí cuando Él necesita más que yo. Yo tengo un montón de proyectos y cosas que estoy haciendo en el ministerio que necesitan recursos financieros. Pero en esta situación, digo, ellos necesitan más que yo. Y estaba ahí con el sobre. Y el Señor me dice: no se lo devuelvas. Tómalo y bendícelos. Los bendije, oré por ellos. Y yo tomé el sobre. Yo tenía que llegar a Buenos Aires en esa semana y tenía un montón de compromisos económicos y proyectos que necesitaban de recursos financieros. Cuando salgo a la ruta y cargo combustible, estoy hablando de hace varios años atrás,
Cuando abro el sobre quedaban 400 pesos. Y lo puse allí al costado, en la puerta del auto. Y viajé y tomé de ahí dinero luego para ponerle más combustible al auto. Así cuando llegué a mi casa quedarían, calculo yo, unos menos de 300 pesos. Tomo el sobre como habitualmente lo hago cuando viajo, y cuando llego se lo doy a mi esposa, digo, esto es lo que han provisto para el ministerio. Mi esposa toma el sobre, cuenta el dinero y dice, ¿cómo te han bendecido? ¡Qué bendición! Y yo digo, capaz que me está haciendo un chiste. A veces las esposas son irónicas, la mía, yo sé que la pastora de acá no. Financieramente, en todo ese año no había sido el fin de semana peor, humanamente hablando. Digo, me está haciendo un chiste. Dice, ¿cómo te han bendecido? Qué bueno. Y yo ni le quería preguntar, y ella estaba contando el dinero. Yo le di el sobre, y cuando estaba contando el dinero, estoy hablando hace varios años atrás, le digo, sí, Patri, ¿y cuánto hay? Me dice, 1700. Digo, no, contá bien. Volví a contar, dice, hay 2000. Digo, estás equivocado, que me está tomando el pelo. Yo estaba en otro lado. Patricia, volví a contar, 2500. Bueno, Patricia, ¿estás contando el sobre que yo te di o tenías plata guardada en otro lado? Volvió a contar, y cada vez que contó había más. Llegó a contar hasta 2.800 pesos. Era mucha plata. Hermano, yo eran las 5 de la mañana, llamo al pastor, que me había dado la ofrenda. Le digo, pastor, ¿cuánto me diste en el sobre? Ay, dice, apóstol, discúlpeme, era todo lo que podíamos darle. Pero quiero que me digas, ¿cuánto me diste? Nosotros le dimos 400 pesos, era todo lo que podíamos. Digo, no te llamo por eso, digo, no te llamo para reclamarte nada, te llamo para estar seguro. Y le conté lo que pasó. Pero no solamente pasó eso con nosotros, sino que cuando ellos van a contar con lo que ellos se quedaron, también Dios les estaba multiplicando a ellos. Por eso, cada día que pasa, mi pasión, bueno, cada día que pasa, pasan cosas como estas que mi pasión vuelve a encenderse. Nunca había vivido algo así. Para mí, digo, yo creía que conocía mucho de Dios. Conocía algo que hasta ese momento nunca lo había visto. Ay, ¿por qué contó eso? No es casualidad. Algunos de los que están aquí van a vivir estos milagros de multiplicación sobrenatural, porque todavía Dios sigue multiplicando panes y peces para alimentar a multitudes. Dios todavía sigue poniendo su mano. Dice que trajeron lo que tenían bajo las manos de Jesús, y Jesús lo bendijo. La palabra bendición en hebreo es la palabra yevarejeja, y ¿sabe lo que significa? La potencia de los cielos trabajando a favor de lo que bendigo. Así que cuando traen los panes y los peces debajo de la mano de Jesús, lo que hace Jesús es traer la potencia de los cielos a trabajar a favor de los que pedían la bendición. Y usted esta noche está aquí para ser bendecido. Y aquí estamos los hombres de Dios para poner nuestras manos. Y cuando nosotros les bendigamos a ustedes esta noche, la potencia de los cielos va a comenzar a trabajar a favor de ustedes. ¿Qué es la potencia de los cielos? Los ejércitos de Dios. Él es conocido en la Biblia como el Señor de los ejércitos. Él tiene ejércitos por millares de ángeles. Cuando levantemos nuestras manos para bendecirles a ustedes esta noche, muchos de los que están aquí se van a ir con la potencia de los cielos trabajando a su favor. Y multiplicación va a venir a su recurso.
recursos de manera sobrenatural. Usted está aquí solo porque necesita que se le bendiga. Cuando a usted se le suelte una palabra de bendición, la potencia de los cielos comenzará a trabajar a su favor de una manera extraordinaria. Usted necesita hombre de Dios que bendigan su vida. ¿Por qué necesita un pastor? Usted necesita un pastor porque en la línea de mando el pastor representa a Dios y es el hombre de autoridad para poner la mano sobre su cabeza. Y cuando ese hombre pone la mano, lo está bendiciendo a usted, y usted necesita al Padre de fe, al Padre espiritual, que lo bendiga a usted y traiga la potencia de los cielos trabajando a su favor. En la cultura del pueblo de Israel, en la cultura hebrea, aún hoy, son muy importantes los padres y los abuelos. Y hasta el día de hoy, aún ya siendo jóvenes, ellos no salen a la calle sin que sus padres o sus abuelos los bendigan. Y a veces el abuelo ya está tan anciano que solamente le pone la mano. Sin palabras, le pone la mano en la cabeza. Y lo único que dice es Yevarejeja. Yevarejeja. Lo único que dice el viejo, Yevarejeja. Y es lo único que necesita el joven. La bendición de la mano del Padre sobre su cabeza. Porque el viejo sabe que al poner la mano está trayendo la potencia de los cielos sobre su descendencia. Usted quizás no necesite mucho más que eso esta noche. Que la mano de un Padre espiritual en la unción apostólica suelte bendición sobre su cabeza. Y cosas extraordinarias van a comenzar a suceder. Por eso usted está en esta casa esta noche. No está en cualquier casa. Está en una casa que tiene autoridad para desatar bendición en su mano. Vuelvo al Salmo. Mi alma tiene sed de Dios. No sé la suya, pero han pasado tantos años, yo sigo sediento de Dios. Hay días que predico 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y oro en la madrugada, y oro en la mañana, y oro en la tarde. Y alguien me dice, ¿por qué oras tanto? No sé si le preguntaron a usted, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? ¿Qué haces tanto en la iglesia? ¿Qué hace usted cuando tiene sed? Bueno, el pastor vende agua, ya sabe. ¿Qué hace usted cuando tiene sed? Busca agua. ¿Usted cuando tiene sed busca qué? Cuando le pregunten, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? Y porque tengo sed de Dios. Me hace falta para vivir. Necesito de Él. Necesito para mantener puro mi cuerpo. Usted sabe que cuando más agua usted bebe, más se purifica la sangre. Cuando más agua usted bebe, más se purifica la sangre. Más sano usted se mantiene bebiendo agua. Esto es lo que este salmo nos explica esto. Cuando usted más bebe de Dios, más se limpia su alma, más se purifica su espíritu, más se santifica su cuerpo. Por eso venimos por más esta noche. Por eso vengo por más. Por eso voy por más. Y yo tengo sed de Dios. Y cuando tengo sed, yo no quiero que me den agua con un gotero. Cuando tengo sed, yo quiero beberme un vaso de agua completo. Y a veces con uno no me alcanza. Necesito 1, 2, 3. Pero porque bebí el domingo, eso no significa que el lunes yo no vuelva a tener sed. Y yo necesito, en la mañana me levanto, lo primero que hago es tomarme un vaso de agua. Y continuamente en el día, no, porque tomaste ayer.
Imagínense que usted tiene sed y dice, no, pero si ayer te vi tomar agua. No, tengo que tomar de nuevo. Y su organismo comienza a pedirle, su lengua comienza a pegarse al paladar. Y todo su sistema, todo su cuerpo humano funciona bebiendo agua. En la vida de fe, nada funciona si usted no bebe de la presencia de Dios. Si usted no bebe de la presencia de Dios, será un hombre con una Biblia abajo del brazo que nunca la va a entender. Si usted no bebe de la presencia de Dios, será quizás un cristiano calecita que ande dando vuelta de iglesia en iglesia y no eche raíces de ninguna. Pero cuando usted bebe de la presencia de Dios, usted deja de ser un religioso. Y usted comienza a convertirse en una piedra viva en la casa de Dios. Y cuando usted bebe de la presencia de Dios, usted comienza a reverdecer. Cuando usted bebe de la presencia de Dios, como dice la palabra de Dios, cuando usted aprende a beber de la presencia de Dios, a absorber del agua de la presencia de Dios, usted comienza a echar raíces, como dice la Biblia, cerca de donde está el río que me sacia. Y dice que hay gente que está plantada, como decía el coro que cantábamos temprano, plantada en los atrios del Señor. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el río de Dios que sacia la sed. Yo necesito estar en el lugar donde pasa el río de Dios que sacia mi sed. El título de este salmo: mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos pueden confesar eso conmigo? Yo tengo sed de Dios esta noche. Yo tengo sed de Dios. Y dice allí en letras pequeñas que este salmo, este cántico profético, esta alta alabanza tenía un destinatario. Era para alguien. Era un cántico profético que alguien cantó para alguien. Es una palabra profética que alguien le dio a alguien. No es simplemente alguien que recibe una canción o una palabra, una inspiración profética para él mismo. No, él la recibe para dársela a otro. Y esto es algo tremendo en la vida de la iglesia. Porque aquellos que servimos a Dios entendemos este principio, que todo lo que recibo es para dárselo a otro. Que todo lo que tengo es para bendecir a otro. Como predicador sé que todo lo que Dios me da es para soltarlo sobre otro. ¿De qué me serviría quedarme en mi casa con toda la revelación de Dios y con todo lo que Dios me habla? Y en mi casa yo edificándome a mí mismo, solamente decir qué espiritual que soy, cuánto que sé de la Biblia, ay, qué hombre de Dios que soy, oh, tantos años que estoy santificado para Dios. ¿De qué me sirve quedarme encerrado? Todo lo que recibo es para darlo, todo lo que recibo es para sembrarlo en otra generación que viene emergiendo. Todo lo que recibo es para soltarlo y bendecir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo lo que recibo es para enseñarlo a otro. Y dice que esto que el autor recibe no era para él, era para otro. Y ese otro era el músico principal. Diga, músico principal. Músico principal. En aquellos días de David había muchos músicos. Esto lo podemos ubicar en el tiempo que David reinó a Israel. Y una de las cosas que entendemos, que David reinó sobre Israel casi 40 años, pero estableció los últimos 35 años de su reinado. Tengo un poquito de visión de este rey. Los últimos 35 años de su reinado, él estableció adoración los 365 días del año, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, las 24 horas del día. Él estableció durante 35 años una adoración continua que nunca se detenía en la casa de Dios. Para eso formó un ejército de aproximadamente, entre músicos y cantores, cerca de 12.000. Imagínense que el pastor diga: empieza el culto hoy y termina dentro de un año.
David dijo, hoy empieza el culto y termina dentro de 35 años. Para eso organizó un ejército de casi 12.000 cantores y músicos. Y dentro de ese ejército había gente que cuidaba la puerta de la casa de Dios, que no te permitía entrar si no veía en ti la actitud correcta. Y cuando venías entrando te decía, entrar por sus puertas con acción de gracia, y cuando vayas pasando al atrio, levantá las manos y ya entrá alabando. Entrar por sus puertas con acción de gracia, y cuando llegas a los atrios, llegás con alabanza. Te esperaban en la puerta, ya con panderos y con shofares, y te decía, ¿a qué venís con esa cara? Porque aquí hay una adoración continua, las 24 horas del día, los 30 días del mes, toda la semana, acá estamos adorando. Así que los que venían siendo formados como un ejército. Y venían a oficiar en la casa de Dios como músicos principales o como cantores, como parte de un ejército en la línea del frente de batalla. Venían a entrar a darle lo mejor a Dios. Por eso ya en la puerta te frenaban, a ver si dabas a la medida. Un día, hace unos años atrás, en nuestra iglesia estábamos pastoreando en ese momento, y yo llegué unas 4 horas antes de la reunión y atravesé una bala en la puerta y puse a 2 vestidos de soldados. Yo estoy loco. Puse a 2 vestidos de soldados con espadas, y a los que iban llegando les decía, tienen que pasar por abajo de la vara. Así que yo la puse a un nivel la vara que todos tenían que entrar postrados de rodillas. Y algunos me estaban esperando. ¿Quién dio la orden? El pastor dio esta orden. Yo di todo eso, me fui a cambiar y volvía para la reunión, porque íbamos a tener una reunión de adoración, y algunos haciendo cola en la puerta no querían entrar porque no querían pasar por abajo de la vara. Otros pasaron, y cuando pasaban de rodillas por abajo de la vara, sentían la presencia de Dios. Había gente afuera de pie esperando que el pastor, hasta que el pastor nos venga y nos explique esto, no entramos. Mientras eso pasaba, adentro había algunos que hace 2 horas estaban en la gloria de Dios, alabando a Dios, hablando en lengua. Los ángeles lo estaban ministrando, todo porque pasaron por abajo de la vara. Pero otros no, nosotros no, que nos tenemos que humillar y pasar por ahí abajo. Pastor, ¿y dónde sacó esta idea? De los porteros de los días de David. Ellos estaban ahí en la puerta. A ver, ¿a que usted viene? ¿Con qué cara viene? ¿Viene con ganas de alabar a Dios? ¿A qué viene usted acá? Porque los que vienen con sed de Dios vienen con otra actitud. Los que vienen con sed de Dios vienen con otra actitud. Vienen alegres, vienen gozosos. Vengo a la casa de Dios. Estoy desesperado por su presencia. Dios me va a hablar. Necesito de Él. Vengo a servir a Dios. Dios tiene algo que decir, un secreto que revelarme hoy. Su bendición vendrá sobre mi cabeza. Usted se va con un secreto nuevo. Me voy con la potencia de los cielos trabajando a mi favor. Prepárese esta semana, porque usted conoce ahora este secreto. Usted va a abrir la puerta de su casa esta noche y va a decir, la potencia de los cielos va a trabajar a favor de mi casa, de mis hijos, de mi descendencia. Prepárese para cosas extraordinarias. Amén. Dice allí, al músico principal, voy a ir rápido en esto, al músico principal. ¿Quién era el músico principal? Los músicos principales pastoreaban la casa de Dios en turnos de 6 u 8 horas. Así que el músico principal pastoreaba la casa de Dios. El músico principal, para que ustedes entiendan, era un músico de experiencia que pastoreaba todo lo que pasaba en el altar. Pastoreaba al resto de los músicos y a los cantores. Él era responsable de que la alabanza se mantuviera elevada, ungida, y que la presencia de Dios no menguara en el lugar santísimo, en la casa de Dios. El lugar santísimo tenía una caja de oro llamada el Arca del Pacto, con 2 querubines. Y en los días de David, en medio de esos querubines había una llama azul que latía como un corazón. Y era la representación de la presencia de Dios. Mientras los adoradores adoraban y ejecutaban los instrumentos, esa llama azul
latía como un corazón, pero cuando menguaba la adoración, la llama se extinguía y se iba apagando. David un día llega a la casa de Dios y ve que la llama se está apagando. Digo esto porque escuché que cantaban y hablaban de danzar delante de la presencia de Dios. David, cuando llegó y vio que la llama se estaba apagando, que dejaba de latir la presencia, David se despojó de su vestidura real y comenzó a danzar alrededor del arca con toda su fuerza. Y cuando él empezó a danzar con toda su fuerza, la llama comenzó a encenderse nuevamente. Mire qué importante es el adorador en el altar, los adoradores en la casa de Dios. Así que el músico principal tenía que observar estas cosas, que la presencia de Dios no menguara. Así que continuamente él estaba alentando en el turno que a él le tocaba pastorear, que se mantuviera el nivel de alabanza. Por eso este cántico es para el músico principal. Para el músico principal. Es para él. Seguramente aquí hay algún director de alabanza. ¿Quién es el que dirige? ¿El que está acá? ¿Eh? Para el músico principal. ¿Dónde está el que dirigía de los tambores? Músico principal. Mire, para ustedes. Para el músico principal. Pero también para esta iglesia. Porque proféticamente esta iglesia es el músico principal de Villa de Mayo. Su presencia, una casa a la que Dios le confió su presencia. ¿Sabe? Quiero decirle algo mientras aplaude, mientras ustedes alaben a Dios, hay iglesias afuera, aún otras congregaciones que se van a beneficiar de lo que usted haga acá, de la guerra que ustedes hacen, del evangelismo que ustedes hacen, de la adoración que ustedes hacen. Aún otras casas van a beneficiarse de la guerra que se hace en este altar. Porque hay casas apostólicas que se transforman en el músico principal de una región, de una ciudad. Y esta palabra era para el músico principal. ¿Y quiénes escriben? Dice, masquil de los hijos de Coré. ¿Qué es un masquil? De aquí vamos a ir al final de la palabra. ¿Qué es un masquil? Son palabritas que aparecen ahí en los salmos. Muchos no sabían, como yo no sabía, hasta hace un tiempo atrás que Dios me enseñó y estudié sobre esto. Masquil son las direcciones que el general de un ejército le da a sus soldados subordinados. ¿Alguna vez habrán visto algún partido de básquet? Cuando el entrenador hace así y saca al equipo fuera de la cancha, eso le dicen time out, tiempo fuera. Saca al equipo fuera de la cancha. El equipo está desgastado, está agotado, está cansado, pero el entrenador dice time out, tiempo fuera, lo saca de la cancha y tiene 1 minuto con su equipo. El entrenador los abraza, se pone en medio de ellos y les comienza a hablar. Y les dice, ustedes pueden. Y yo desde afuera vi la debilidad que ellos tienen. Y comienza a revelarle los secretos del enemigo, las debilidades del enemigo. Y le dice, el número 2, vos tenés que hacer esto. Y el número 3, tenés que moverte acá. Y el número 10, tenés que moverte acá. Son los secretos del entrenador. El masquil, en el tiempo fuera, las debilidades del enemigo. Y usted ve que los muchachos gritan. Y habiendo estado perdiendo, salen al campo de fuego. Y en el campo de fuego, en 3 movimientos, comienzan a marcar tantos porque el director técnico les marcó las debilidades. Y en ese tiempo fuera,